Protocolo TCP/IP. El protocolo es el resultado de la investigación y desarrollos llevados a cabo en la Red Experimental de Comunicación de Paquetes, ARPANET, financiada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa, DARPA, y se denomina globalmente como la familia de protocolos TCP/IP. Esta familia consiste en una extensa colección de protocolos que se han erigido como estándares de Internet. Hay dos arquitecturas que han sido determinantes y básicas en el desarrollo de los estándares de comunicación: el conjunto de protocolos TCP/IP y el modelo de referencia de OSI. TCP/IP es la arquitectura más adoptada para la interconexión de sistemas, mientras que OSI se ha convertido en el modelo estándar para la clasificación de las funciones de comunicaciones. Al contrario que OSI, no hay un modelo oficial de la referencia TCP/IP. No obstante, basándose en los protocolos estándar que se han desarrollado, todas las tareas involucradas en la comunicación se pueden organizar en 5 capas relativamente independientes: la capa de aplicación, capa de origen, destino o transporte, capa de Internet, capa de acceso a la red o capa física. La capa física define la interfaz física entre el dispositivo de transmisión de datos, por ejemplo, la estación de trabajo o el computador, y el medio de transmisión o la red. Esta capa se encarga de la especificación de las características del medio de transmisión, la naturaleza de las señales, la velocidad de los datos y cuestiones afines. La capa de acceso a la red es responsable del intercambio de datos entre el sistema y la red a la cual se está conectando. El emisor debe proporcionar a la red la dirección del destino, de tal manera que la red pueda encaminar los datos hasta el destino apropiado. El emisor puede requerir ciertos servicios, como por ejemplo, solicitar una determinada prioridad, que puede ser proporcionada por el nivel de la red. El software en particular que se usa en esta capa dependerá del tipo de red que se disponga. Se han desarrollado diversos estándares para la comunicación de circuito, la conmutación de paquetes, por ejemplo, el X25, redes de área local, por ejemplo, el Ethernet, entre otros. La capa de acceso a la red está relacionada con el acceso y encaminamiento de los datos a través de la red en situaciones en las que los dos dispositivos estén conectados a redes diferentes. Se necesita una serie de procedimientos que permitan que los datos atraviesen las distintas redes interconectadas. Esta es la función de la capa Internet. El protocolo Internet IP o Inter Protocol en inglés se utiliza en esta capa para ofrecer el servicio de encaminamiento a través de varias redes. Este protocolo se implementa tanto en los sistemas finales como en los routers o intermediarios. Un router es un dispositivo con capacidad de procesamiento que conecta dos redes y cuya función principal es retransmitir los datos desde una red a otra, siguiendo la ruta adecuada para alcanzar el destino. Independientemente de la naturaleza de las aplicaciones que están intercambiando datos, es usual recibir que los datos se intercambien de forma segura. Esto sería deseable, segura que todos los datos lleguen a la aplicación destino y en el mismo orden en el que fueron enviados. Los procedimientos que garantizan una transmisión segura están localizados en la capa origen-destino o capa de transporte. El protocolo TCP, Transmission Control Protocol, es el más utilizado para proporcionar esta funcionalidad. Finalmente, la capa de aplicación contiene la lógica necesaria para posibilitar las distintas aplicaciones de usuario para cada tipo particular de aplicación, como por ejemplo la transferencia de ficheros. Se necesita un módulo bien diferenciado.
En la figura 1 muestra cómo se implementan los protocolos TCP/IP en los sistemas finales a la vez que se relaciona la arquitectura con el modelo para la comunicación del modelo OSI. Los diseñadores de OSI consideraron que este modelo y los protocolos asociados llegarían a dominar las comunicaciones entre computadores, reemplazando eventualmente las implementaciones particulares de los protocolos, así como los modelos rivales tales como TCP/IP. Sin embargo, esto no ha sido así, aunque se han desarrollado muchos protocolos de utilidad dentro del contexto OSI. El modelo de las 7 capas en su conjunto no ha prosperado. Por el contrario, la arquitectura TCP/IP se ha erguido como dominante. Por tanto, el protocolo TCP/IP muestra en la figura siguiente las capas de las arquitecturas OSI y TCP/IP, indicando la posible correspondencia en términos de funcionalidad entre ambas. La misma figura sugiere a su vez formas de implementar las diferentes capas. Normalización en Internet y IETF. Muchos de los protocolos que constituyen la serie son constituyentes de la serie TCP/IP. Se han estandarizado o están en fase de estandarización mediante acuerdos universales. Una organización denominada la Sociedad de Internet o Internet Society es responsable del desarrollo y la publicación de estos estándares. La Sociedad de Internet es una organización de profesionales que supervisan una serie de gabinetes y grupos de trabajo involucrados en el desarrollo y normalización de Internet. Esta sección se proporciona en breve descripción por el procedimiento que siguen los estándares de la familia TCP/IP en su fase de desarrollo. La arquitectura de protocolos TCP/IP, como ya se ha señalado, no existe un modelo de protocolo TCP/IP oficial. Sin embargo, es de utilidad considerar que el conjunto de protocolos está involucrado en 5 capas. Para resumir estas capas. ¿En qué sentido? La capa de aplicación proporciona la comunicación entre procesos o aplicaciones de computadores separados. La capa de transporte o extremo a extremo proporciona un servicio de transferencia de datos extremo a extremo. En esta capa puede incluir mecanismos de seguridad, ocultar los detalles de la red o redes subyacentes a cada aplicación en Internet, relacionada con el encaminamiento de los datos del computador origen al destino a través de una o más redes conectadas. La capa de acceso a la red, relacionada con la interfaz lógica entre un sistema final y uno subred. Capa física define las características del medio de transmisión, la tasa de señalización y el esquema de codificación de las señales. Funcionamiento del TCP/IP. Para tener éxito en la transmisión, cada entidad en el sistema global debe tener una única dirección. En realidad se necesitan 2 niveles de direccionamiento. Cada computador en la red debe tener una única dirección en Internet que permite enviar los datos al computador adecuado. Además, cada proceso que se ejecute dentro de un computador en red debe tener, a su vez, una dirección que sea única dentro del mismo. Esto permite al protocolo extremo a extremo, o TCP, entregar los datos al proceso adecuado. Estas últimas direcciones se denominan puertos. Se va a describir paso a paso el funcionamiento del protocolo. Supóngase que en un proceso asociado al puerto 1, en el computador A, desea enviar un mensaje a otro proceso asociado al puerto 2 del computador B. El proceso en A pasa el mensaje TCP con la instrucción de enviarlo al puerto 2 del computador B.
El TCP pasa el mensaje al IP con instrucciones de que lo envíe al computador B. No es necesario comunicarle al IP la entidad del puerto destino. Todo lo que necesita saber es que los datos van dirigidos al puerto B. El IP pasa el mensaje a la capa de acceso a la red, por ejemplo, a la lógica Ethernet, con el mandato expreso de enviarlo al dispositivo de encaminamiento X, en el primer salto en el camino a B. Para controlar esta operación, se debe transmitir información de control, junto con los datos de usuario, como así se sugiere en la figura 2.1. Supongamos que el proceso emisor genera un bloque de datos y lo que pasa al TCP, el TCP puede que divida este en bloques, en fragmentos más pequeños para hacerlos más manejables. A cada uno de estos fragmentos le añade información de control denominada cabecera TCP, formando un segmento TCP. La información de control denominada cabecera forma un segmento. La información de control la utiliza la entidad par del TCP en el computador B, entre otros. En la cabecera se incluyen los siguientes campos. Puerto destino. Cuando la entidad TCP-B recibe el segmento, debe conocer a quién se le debe entregar los datos. Número de secuencia TCP. Enumera secuencialmente los segmentos que envía a puerto destino, dado, para que si llega desordenados la entidad TCP-B pueda reordenarlos. Suma de comprobación. La entidad emisora TCP incluye un código calculado en una función del resto del segmento. La entidad receptora TCP realiza el mismo cálculo y compara el resultado en el código recibido. Si se observa alguna discrepancia, implicará que se ha habido algún error en la transmisión. A continuación, el TCP pasa cada segmento al IP, con instrucciones para que los transmita a B. Estos segmentos se transmiten a través de una o varias subredes y serán retransmitidos en uno o más dispositivos de encaminamientos intermedios. Esta operación también requiere el uso de información de control. Así, el IP añade una cabecera de información de control a cada segmento para formar un datagrama IP. En la cabecera IP, además de otros campos, se incluirá la dirección del computador destino, en nuestro ejemplo B, como lo sugiere la figura 2.1. Finalmente, cada datagrama IP se pasa a la capa de acceso a la red para que se le envíe a través de la primera subred. La capa de acceso a la red añade su propia cabecera creando un paquete o trama. El paquete se transmite a través de la red al dispositivo de encaminamiento J. La cabecera del paquete contiene la información que la red necesita para transmitir los datos. La cabecera puede contener, entre otros, los siguientes campos. La dirección de destino. La red debe conocer que el dispositivo conectado se debe entregar el paquete. Funciones solicitadas. El protocolo de acceso a la red podría solicitar la utilización de ciertas funciones que ofrezca la red, como por ejemplo la utilización de prioridades. En el dispositivo de encaminamiento J se elimina la cabecera del paquete y se examina la cabecera IP. El módulo IP del dispositivo de encaminamiento direcciona el paquete a través de la red DOT hacia B, basándose en la dirección destino que contenga la cabecera IP. Para esto, se le añade al datagrama una cabecera de acceso a la red. Cuando se reciben los datos en B, ocurre el proceso inverso. En cada capa se elimina la cabecera correspondiente y el resto pasa a la siguiente capa.
Interfaces de protocolo. En la familia de protocolos TCP/IP, cada capa interacciona con sus capas adyacentes. En el origen, la capa de aplicación utilizará los servicios de la capa extremo a extremo, pasando los datos. Este procedimiento se repite en la interfaz entre capa extremo a extremo y la capa de Internet, e igualmente en la interfaz entre capa de Internet y la capa de acceso a la red, en el destino de cada entrega de los datos a la capa superior adyacente. La arquitectura TCP/IP no exige que se haga uso de los datos de la capa, como así lo sugiere la figura 2.2. Es posible desarrollar las aplicaciones que invoquen directamente los servicios de cualquier capa. La mayoría de las aplicaciones requieren un protocolo sencillo para gestionar la red, SNP, Simple Network Managed Protocol. Utiliza un protocolo extremo-extremo alternativo, denominado protocolo datagrama de usuario. En cambio, puede hacer uso del IP directamente. Las aplicaciones que no necesitan interconexión de redes y que no necesiten TCP pueden invocar directamente los servicios de la capa de acceso. Las aplicaciones. En la figura 2.2 muestra la organización de los protocolos más importantes de la familia TCP/IP. Resaltaremos 3 protocolos que históricamente han sido considerados esenciales en el TCP/IP y que se diseñaron por el DOT como estándares militares junto al TCP/IP. El protocolo sencillo de transferencia de correo, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, proporciona una función básica de correo electrónico, proporciona un mecanismo para transferir mensajes entre computadores remotos. El protocolo SMTP no especifica cómo se crean los mensajes. Para este fin, se necesita un programador como correo electrónico nativo o un editor local. Una vez que se ha creado el mensaje, lo acepta y hace uso del TCP para enviarlo al módulo SMTP en el computador remoto. En el receptor, el módulo SMTP utilizará su aplicación de correo electrónico local para almacenar el mensaje recibido en el buzón de correo del usuario destino. El protocolo de transferencia de ficheros se utiliza para enviar ficheros de un sistema a otro bajo el control de usuario. Se permite transmitir ficheros tanto de texto como en binario. Además, el protocolo permite controlar el acceso de usuarios. Cuando un usuario solicita la transferencia de un fichero, establece una conexión TCP con el sistema destino para intercambiar el mensaje de control. Telnet facilita la posibilidad de conexión remota, mediante la cual el usuario en una terminal o computador personal se conecta a un computador remoto y trabaja como si estuviera conectado directamente a ese computador. El protocolo Telnet se implementa en 2 módulos. El usuario Telnet interactúa con el módulo ES para comunicarse con el terminal local. Este convierte la particularidad de los terminales reales a una definición normalizada del terminal de la red y viceversa. El servidor Telnet interactúa con la aplicación, actuando como un sustituto del gestor del terminal, para que de esta forma el terminal remoto reemplace la local en la aplicación. El tráfico entre el terminal de usuario y el servidor Telnet se transmite sobre la conexión TCP. Problemas a resolver. Usando los modelos de capa de la figura 2.3, describa el procedimiento
de pedir y enviar una pizza, indicando las interconexiones habidas en cada nivel. Para el pedido de la pizza, primero el usuario realiza el pedido vía telefónica, es decir, la primera interacción es con el telefonista, que es el encargado de tomar el pedido o paquete. Este debe contener los ingredientes de la pizza, datos del usuario y dirección de envío. El telefonista debe llevar la orden o comanda de pedido a la cocina o cocinero, donde estos procederán a prepararla. Al momento de estar lista, se debe hacer el despacho o entrega de la misma. Para el envío de la pizza, la furgoneta debe tener acceso a los datos que el telefonista le solicitó al usuario, ya antes mencionado, para evitar la pérdida o entrega errónea de paquetes. Por eso, tanto el telefonista como la furgoneta deben manejar el mismo protocolo de envío y recepción. Al momento de la furgoneta llegar a la dirección de envío, debe pedir al usuario una confirmación de su pedido y sus datos para mayor eficiencia en el servicio o comprobación de errores. Es aquí donde surge la importante interrogante para comunicar y acceso que debemos usar, bien sea IPv4 o IPv6, tomando en cuenta que una no es compatible con la otra. Solo se puede usar una. En la actualidad, el creciente número de usuarios que accesan a Internet usando IPv6 no tienen disponibles aquellas que son con IPv4. Por tanto, lo más recomendable es usar o actualizarse a IPv6. Por otro lado, si tu proveedor de Internet ISP, o por sus siglas en inglés, aún no soporta el protocolo, no tendrá acceso al sitio web que se publique en Internet utilizando la dirección IPv6. El porcentaje de estos casos actualmente es relativamente pequeño, pero pronto se hará más grande. Solo es necesario un cliente de pedido para tener la incorporación de IPv6 en su estructura, llevando a cabo esto así la arquitectura para el protocolo.